En los primeros años de la Revolución cubana, cuando los tambores africanos eran perseguidos y los viejos ritos del puerto de regla se consideraban enemigos del nuevo orden, un hombre decidió desafiar el silencio. Su nombre era Andrés "El Moro" Gamboa, un estibador del puerto de La Habana que juró mantener vivo el espíritu del ecue, el tambor sagrado de los antiguos ñáñigos, aunque eso significara enfrentarse al poder que lo vigilaba todo. Dicen que la noche en que intentaron detenerlo, 7 hombres fueron encontrados arrodillados, con las manos unidas y la mirada perdida en la oscuridad. Pero lo que sucedió dentro de aquella casa jamás fue explicado. Décadas después, los vecinos aún aseguran escuchar el retumbar de los tambores cuando el mar se enfurece. Si quieres saber cómo un hombre logró desafiar al régimen y despertar una fuerza ancestral que ni el fuego ni el tiempo pudieron apagar, quédate hasta el final de esta historia. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. En los primeros meses de 1960, La Habana todavía olía a humo y a ron barato. Los cambios habían llegado como una marea imposible de detener. Los viejos casinos cerraban, los soldados patrullaban las esquinas y los hombres del puerto bebían en silencio, como si presintieran que los tiempos de los secretos se estaban acabando. Andrés Gamboa, al que todos llamaban El Moro, pasaba las tardes sentado frente al muelle número 3, mirando los barcos vacíos que ya nadie se atrevía a descargar. Tenía los brazos cubiertos de cicatrices y en el pecho tatuado con tinta azul, un símbolo que solo unos pocos podían reconocer, el sello del ecue. Nadie sabía su edad exacta, pero sus ojos, grises y cansados, parecían haber visto más de un siglo de promesas rotas. A su alrededor, la ciudad se transformaba con una rapidez que asustaba. Las paredes de los solares aparecían pintadas con consignas nuevas y los viejos altares yorubas eran desmontados en silencio por miedo a ser denunciados. Sin embargo, en la pequeña casa de la calle Maloja, los tambores seguían sonando por las noches, amortiguados con trapos húmedos para que el eco no saliera a la calle. Allí se reunían los últimos ñáñigos, hombres viejos, de piel curtida por el sol y la sal, que aún recordaban los cantos carabalíes que sus abuelos trajeron de África. Andrés los guiaba sin levantar la voz, como si cada palabra suya pesara siglos. Decía que no eran tiempos para el miedo, sino para la memoria. En las noches más húmedas, cuando el aire parecía hecho de melaza y el ruido del puerto llegaba como un suspiro lejano, Andrés caminaba descalzo por el callejón detrás del solar de Maloja. Las ventanas estaban selladas con madera vieja y desde afuera solo se veía una luz trémula que bailaba como si respirara. Dentro, el olor a cera derretida, ron y sudor formaba una atmósfera espesa. Los hombres esperaban en silencio, sentados en círculo sobre el suelo. Cada uno sostenía entre las manos un pequeño trozo de tela con su nombre escrito en sangre seca. «El ecue no olvida», murmuraba Andrés antes de dar la señal. Entonces, el primer tambor golpeaba, profundo, casi humano, y el sonido se extendía por las paredes como un lamento ancestral. A cada golpe, los hombres repetían las palabras antiguas que ya nadie en Cuba recordaba, una mezcla de español roto y lengua carabalí, palabras que vibraban como un conjuro perdido en el tiempo. Una noche, mientras el ritual llegaba a su punto más alto, un muchacho del puerto, apenas 20 años, apodado Chirino, irrumpió en la reunión con el rostro blanco de susto. Traía en la mano una hoja arrugada del periódico Revolución, donde se anunciaba una nueva ley contra las sociedades secretas contrarrevolucionarias. Andrés lo observó sin moverse, con la calma de quien ya ha visto su destino escrito. «Esto no es política», dijo finalmente. «Esto es memoria». Pero el muchacho insistió, temblando.
diciendo que los militares andaban preguntando por los ruidos en la zona. Los viejos se miraron sin hablar. Nadie propuso detener los ritos. En cambio, Andrés se levantó, tomó el tambor y lo cubrió con un paño blanco. «Si el Ecue muere con nosotros», dijo, «Cuba se quedará sin su alma». Afuera, un trueno rompió el silencio, y por un instante, todos sintieron que el cielo también estaba escuchando. Durante el día, Andrés se mezclaba con los estibadores del puerto como si fuera uno más. Llevaba una gorra gris siempre ladeada y un cigarro apagado entre los labios que masticaba más por hábito que por vicio. Nadie sospechaba que aquel hombre callado cargaba sobre los hombros un legado prohibido. Lo habían visto descargar sacos de azúcar, empujar barriles de ron y dormir en el muelle como cualquier trabajador exhausto. Pero, al caer la noche, el estibador se transformaba en Obonecue, el nombre que solo los iniciados conocían. En su pequeño cuarto, junto a una lámpara de querosén, mantenía una caja de madera tallada con figuras de leones y serpientes. Dentro guardaba huesos, semillas y una pequeña piedra negra que, según decía, pertenecía al espíritu del Ecue. Cada vez que abría la caja, un olor metálico se esparcía por el aire, mezcla de tierra y sangre seca, y Andrés cerraba los ojos para escuchar el pulso de algo que latía más allá del mundo visible. Una tarde, mientras cargaba un barco con destino a Matanzas, un inspector militar lo observó durante demasiado tiempo. El hombre tenía el rostro afeitado con precisión y un uniforme que olía a naftalina. Le pidió los papeles con un tono que no admitía dudas. Andrés los entregó sin hablar, pero sus manos temblaban. «Gamboa, ¿verdad?», preguntó el inspector, hojeando las hojas con desinterés. «He oído ese nombre en los informes de regla». Nadie supo qué quiso decir con eso, pero desde ese día, Andrés comenzó a sentir que lo seguían. Las sombras detrás de los camiones parecían moverse con vida propia, y los rostros conocidos del puerto se volvían cada vez más esquivos. En las noches, los tambores de Maloja sonaban más despacio, como si también sintieran miedo. Aún así, Andrés no detuvo las ceremonias. Decía que cuando los hombres olvidan sus muertos, los muertos regresan a recordárselos. Una madrugada, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Andrés fue despertado por un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a Ramón el Ciego, un viejo ñáñigo que había perdido la vista en una riña portuaria, pero que aún decía ver el alma de los hombres. Venía empapado, con el bastón goteando y la voz entrecortada. «El Ecue habló anoche», murmuró. «Dijo que uno de los nuestros traicionará el círculo antes del próximo amanecer». Andrés lo escuchó sin interrumpirlo, con el ceño fruncido y el cuerpo tenso. Sabía que en su hermandad la palabra traición no era un rumor cualquiera, era una sentencia. Mandó a buscar a los hombres y, una hora después, todos estaban reunidos otra vez en la casa de Maloja. La vela principal ardía con una llama azulada y el aire estaba tan denso que costaba respirar. «El Ecue no miente», dijo Andrés, «pero el miedo puede disfrazarse de voz divina». Los hombres comenzaron a mirarse con desconfianza. Chirino, el más joven, evitaba los ojos de los demás. Joaquín, el gordo, se secaba el sudor con un pañuelo raído. Nadie hablaba, pero el silencio dolía como un grito contenido. Entonces Andrés tomó el tambor y lo golpeó 3 veces. «El Ecue mostrará al culpable», anunció. En ese instante, un trueno estremeció la casa y la vela parpadeó hasta apagarse. El cuarto quedó a oscuras y solo el sonido del mar al fondo llenaba el vacío. Cuando encendieron la luz otra vez, Ramón estaba arrodillado, con la frente apoyada en el suelo. «Ya no hay tiempo», dijo en un hilo de voz. «Los que tocan a la puerta no son hermanos». Todos se miraron con el corazón en la garganta. Afuera, el sonido metálico de un motor se acercaba lentamente, mezclado con el chasquido de botas sobre el pavimento mojado.
Los hombres corrieron a apagar las velas y cubrir el tambor con una manta. El sonido de las botas era cada vez más claro, como un reloj que contaba los segundos antes del desastre. Andrés asomó por una rendija de la ventana y vio 2 camiones estacionados al final de la calle. La lluvia caía oblicua, iluminada por los faros, y entre la neblina se distinguían las siluetas de los soldados con fusiles en las manos. «No son muchos», dijo en voz baja, «pero tampoco nos dejarán salir». Ramón respiraba con dificultad, sentado contra la pared. «Te lo dije, hermano», susurró. «El Ecue siempre avisa antes de morir». Andrés no respondió. Caminó hacia el centro del cuarto, se arrodilló frente al tambor y apoyó las manos sobre la tela aún húmeda por los rezos. «Si hoy caemos, que el Ecue caiga con nosotros», pronunció, y los demás repitieron sus palabras temblando pero firmes. Afuera, alguien golpeó la puerta 3 veces. Chirino fue quien la abrió. Su cuerpo joven y delgado se recortó contra la luz de los faros, y por un instante pareció una sombra sin dueño. Los soldados entraron con gritos, rompiendo todo a su paso. El olor a pólvora y humedad llenó la casa. En medio del caos, uno de los hombres intentó correr hacia el fondo, pero una ráfaga lo detuvo en seco. Cayó sobre el suelo de tierra, dejando una mancha oscura que se expandió rápido. Andrés se quedó quieto, observando el cuerpo inmóvil. Sus ojos, normalmente llenos de calma, se habían vuelto de piedra. Dio un paso adelante y levantó el tambor. «No entienden lo que están destruyendo», gritó. Pero los soldados no escuchaban. Solo veían superstición donde había historia, rebeldía donde había fe. El más alto de ellos levantó la culata del fusil y la dejó caer sobre el Ecue, rompiendo la madera en 2. En ese momento, un rugido estremeció la casa, como si un animal invisible despertara furioso dentro de las paredes. El rugido no provenía de ningún ser humano. Era un sonido grave, áspero, casi mineral, que hizo vibrar las ventanas y detuvo a todos por un instante. Los soldados miraron alrededor con el miedo pintado en la cara. El aire dentro de la casa se volvió espeso, cargado de un olor a hierro y ceniza. «¡Apaguen eso!», gritó uno de ellos sin saber exactamente a qué se refería. Pero era tarde. El tambor, partido en 2, comenzó a sangrar una sustancia oscura que se extendía por el suelo como tinta viva. Ramón, el viejo ciego, se levantó sin ayuda, con los ojos blancos apuntando al techo. «El Ecue no muere», murmuró, «solo cambia de piel». Los soldados retrocedieron un paso, apuntando sus armas hacia él, mientras los ñáñigos se cubrían la cara con las manos, repitiendo los cantos antiguos que recordaban de memoria. Nadie supo cuánto duró aquel instante. Pudo haber sido 1 minuto o toda la noche. Cuando el rugido cesó, un silencio imposible llenó el lugar. La lámpara cayó al suelo y el fuego empezó a lamer las paredes. Andrés tomó a Chirino por el brazo y lo empujó hacia la puerta trasera. «Corre, muchacho», le dijo. «Alguien tiene que recordar esto». Chirino titubeó, pero obedeció. Saltó la cerca del patio y desapareció entre la lluvia. Los demás no corrieron. Andrés volvió al centro del cuarto, se arrodilló junto a Ramón y puso una mano sobre los restos del tambor. «El Ecue vive en quien no olvida», susurró. Afuera, los disparos continuaban, pero dentro todo se había detenido. Los 7 hombres que quedaban formaron un círculo y entonaron la última oración carabalí, la que se reserva solo para despedir a los dioses. Cuando las llamas alcanzaron el techo, nadie gritó. Solo el sonido de los tambores invisibles acompañó su final. A la mañana siguiente, el barrio de Maloja olía a humo y a miedo. Los vecinos salieron de sus casas con cautela, mirando hacia la esquina donde la policía mantenía un cordón alrededor de los restos chamuscados. Decían que habían encontrado 7 cuerpos, todos arrodillados, con las manos unidas como si rezaran. Ninguno mostraba signos de disparos. El informe oficial hablaba de accidente por combustión de materiales inflamables.
Pero nadie creyó esa versión. En los muros, el hollín había dibujado una figura que nadie supo explicar. Un círculo con una línea que lo atravesaba, idéntico al símbolo que los viejos de Regla reconocieron en silencio. Una mujer que vendía flores aseguró haber visto un resplandor azul salir del techo justo antes de que todo se derrumbara. Otro juró escuchar un tambor a lo lejos, aunque la policía nunca encontró instrumentos entre los escombros. Durante semanas, La Habana entera habló de lo sucedido. En los bares del puerto, los estibadores bajaban la voz cuando alguien mencionaba el nombre de Andrés Gamboa. Algunos decían que su cuerpo nunca fue hallado. Otros juraban haberlo visto caminando desnudo por la costa, con el pecho cubierto de ceniza y los ojos más grises que el amanecer. La prensa revolucionaria evitó el tema, pero los rumores crecieron. En el barrio de Regla, los niños comenzaron a dejar ofrendas frente al mar, conchas, velas, pequeños trozos de tambor hechos con latas viejas. Para que no vuelva la tormenta, decían. Los ancianos, en cambio, murmuraban otra cosa, que Lecue seguía vivo, escondido en algún rincón de la ciudad, esperando el momento en que Cuba recordara su verdadero pulso. Esa fue la primera vez que alguien pronunció, casi en susurros, el nombre que años después se volvería leyenda: los últimos ñáñigos de La Habana. Chirino vagó durante 3 días por los callejones del puerto sin saber a dónde ir. Sus pies sangraban y su ropa seguía impregnada de humo. Evitaba las patrullas, dormía en los muelles y bebía agua de lluvia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la casa en llamas, los cuerpos en círculo y el rostro de Andrés desapareciendo entre el fuego. Nadie lo buscó, ni siquiera sus antiguos compañeros del muelle. Cuando al fin llegó al barrio de Regla, se presentó en casa de una anciana llamada Dominga, que había sido madrina de su bautizo. La mujer lo miró con espanto, como si reconociera en él algo que no pertenecía a este mundo. «Tú traes el ruido del Lecue en los huesos», le dijo. Lo hizo entrar, le lavó las heridas y le dio un plato de arroz con frijoles, pero Chirino no probó bocado. Pasó la noche sentado junto a la ventana, temblando. Decía que aún escuchaba los tambores, incluso cuando todo estaba en silencio. Con el paso de los meses, Chirino intentó reconstruir su vida. Trabajó como ayudante en un taller de carpintería, luego como cargador en los almacenes del puerto. Sin embargo, algo en él había cambiado. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su voz sonaba hueca, como si viniera desde otro tiempo. A veces desaparecía por días enteros y regresaba con la mirada perdida, murmurando frases en una lengua que nadie entendía. Dominga decía que eran cantos antiguos, fragmentos de plegarias carabalíes que Lecue le susurraba en sueños. Algunos vecinos comenzaron a evitarlo, convencidos de que estaba tocado por los muertos. Pero los niños lo seguían a distancia, fascinados, porque cada vez que él pasaba, el aire se llenaba de un leve olor a mar y tierra mojada, como si la tormenta lo acompañara a donde fuera. Las noches eran lo peor. Chirino despertaba sobresaltado, empapado en sudor, convencido de que alguien lo observaba desde la esquina del cuarto. Dominga lo escuchaba murmurar entre sueños, pidiendo perdón a los muertos. Una madrugada, ella lo encontró arrodillado frente a una caja de madera que había construido con sus propias manos. Dentro guardaba trozos de madera oscura, semillas secas y un pequeño pedazo de cuero quemado. «Es lo que quedó del tambor», explicó sin mirarla. «El Lecue no me dejó irme sin su corazón». Dominga retrocedió un paso. Sabía que ese objeto traería desgracia, pero también comprendía que no podía arrebatárselo. Desde entonces, cada vez que caía un trueno sobre el puerto, la casa vibraba como si los tambores de Maloja hubieran vuelto a la vida. Los vecinos juraban oírlo golpear el suelo a medianoche, siguiendo un ritmo imposible. Una tarde, Chirino fue visto en el cementerio de Colón, sentado frente a una tumba sin nombre. Algunos afirmaban que hablaba solo,
Otros decían que conversaba con alguien que no se veía. «Estoy aquí, hermano», repetía una y otra vez, mirando hacia el suelo. Cuando lo intentaron sacar, gritó que el Ecue estaba durmiendo bajo la tierra y que pronto despertaría. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico en Mazorra, donde los médicos lo diagnosticaron con trastorno de estrés agudo con delirios religiosos. Pero ni los fármacos ni las terapias lograron acallarlo. En las noches de tormenta, los enfermeros contaban que los otros pacientes se levantaban a rezar, asustados por el sonido de un tambor que venía del pabellón 3. Nadie se atrevía a entrar. Y cuando lo hacían, encontraban a Chirino dormido, con las manos manchadas de tierra, murmurando en voz baja: «No es locura, es promesa». Pasaron los años, pero en el hospital Mazorra, el nombre de Chirino se convirtió en un susurro entre los enfermeros. Decían que no envejecía al mismo ritmo que los demás. Su cabello seguía negro y su piel, aunque marcada por cicatrices, parecía conservar una fuerza extraña. Algunos pacientes aseguraban haberlo visto caminar por los pasillos de noche, descalzo, con una luz azul rodeando su cuerpo. «Es el hijo del tambor», murmuraban. En una ocasión, un médico joven, recién llegado de Santiago, decidió estudiar su caso. Le preguntó por los símbolos que dibujaba en las paredes, por las frases en carabalí que recitaba cada amanecer. Chirino lo observó con una calma inquietante y respondió: «No son símbolos, son puertas». Luego señaló su pecho y añadió: «Y esta es la llave». Aquel médico pidió su traslado a otro pabellón antes de cumplir un mes en el hospital. Nadie volvió a insistir. Una noche de 1967, una tormenta se desató sobre La Habana con una violencia que nadie recordaba. Los rayos cayeron sobre los muelles, los postes se partieron y el hospital entero quedó sin luz. Los guardias contaron que escucharon un tambor retumbar desde el pabellón 3, tan fuerte que las ventanas temblaron. Cuando lograron entrar, la cama de Chirino estaba vacía. Solo encontraron la caja de madera abierta y dentro de ella una piedra negra cubierta de agua salada. La lluvia cesó al amanecer y un olor a mar inundó los pasillos. Días después, un pescador de Regla juró haber visto a un hombre descalzo caminando sobre el malecón con un tambor colgado del hombro y una sombra de leopardo siguiéndolo. «Era él», dijo, y sonreía como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Desde entonces, nadie volvió a pronunciar el nombre de Chirino sin santiguarse antes. Durante meses, los pescadores del puerto de Regla comenzaron a hablar de un sonido que emergía del mar justo antes del amanecer. Decían que no era el oleaje ni el rugido del viento, sino algo más rítmico, más humano. Algunos lo describían como un tambor tocado bajo el agua. Otros aseguraban haber visto luces azules moviéndose en la superficie, como si el océano respirara. Los viejos recordaron entonces las historias de Andrés, el Moro, Gamboa y los 7 hombres de Maloja, y comenzaron a dejar ofrendas en el malecón: tabacos, gallos, ron, flores secas. El gobierno mandó patrullas para investigar, pero nunca encontraron nada. Cada vez que llegaban los soldados, el sonido desaparecía y el mar quedaba inmóvil, manso, como si también supiera guardar secretos. Una mujer juró que una madrugada escuchó su nombre en una voz profunda que venía desde las olas. Se arrodilló en la arena, convencida de que los espíritus habían vuelto a caminar entre los vivos. Con el tiempo, la historia de los ñáñigos se transformó en un rumor que cruzó toda La Habana. En los solares de Centro Habana, los ancianos contaban que los tambores habían regresado para proteger a los suyos. En los bares del Vedado, los músicos más viejos afirmaban que en ciertas noches, si uno tocaba con el corazón, el Ecue respondía desde lejos.
Incluso los jóvenes, criados bajo la nueva revolución, escuchaban esas historias con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos decían que era pura superstición, otros que en una isla construida sobre huesos y azúcar, lo sobrenatural nunca se había ido. Y cada vez que una tormenta golpeaba la ciudad, los perros del puerto comenzaban a aullar mirando al mar, mientras las viejas rezaban en voz baja: «Que el Ecue no despierte, que el Ecue no despierte». En el verano del 1970, un grupo de trabajadores del puerto aseguró haber visto a un hombre de pie sobre el rompeolas durante una tormenta. Llevaba el torso desnudo y un tambor colgado al cuello. Nadie podía explicar cómo había llegado hasta allí sin ser arrastrado por las olas. Uno de ellos, un muchacho llamado Pascual, intentó acercarse, pero el viento lo detuvo. No era un hombre, diría después. Era una sombra envuelta en luz. La figura levantó una mano y en ese instante el mar se calmó como si obedeciera una orden antigua. Al día siguiente, los pescadores encontraron en la arena un dibujo hecho con ceniza, el mismo círculo con la línea atravesada, idéntico al símbolo del Ecue. Las autoridades mandaron borrarlo, pero esa misma noche volvió a aparecer, más grande, más nítido, como si alguien lo hubiese dibujado desde el fondo de la tierra. La noticia corrió rápido. Algunos lo tomaron como una señal de que el espíritu de los ñáñigos seguía velando por la ciudad. Otros hablaron de brujería, de fantasmas, de pactos que habían sobrevivido al fuego. Las mujeres mayores empezaron a colgar cintas rojas en las puertas para mantener lejos a los muertos, mientras los más jóvenes, movidos por la curiosidad, comenzaron a reunirse en secreto para escuchar el mar. Pascual, el testigo, desapareció 2 semanas después. Su madre dijo que una noche lo oyó hablar solo en el patio, respondiendo en una lengua desconocida, y que al amanecer solo encontró en su cama un trapo empapado de agua salada. Desde entonces, cada vez que el sol se ponía sobre el malecón, una silueta se dibujaba entre las olas, sosteniendo un tambor que latía como un corazón. Los viejos decían que era Chirino, los niños que era el Ecue en forma de hombre. El gobierno no tardó en intervenir. Mandaron inspectores, sociólogos y policías vestidos de civil para investigar los rumores del hombre del tambor. Las autoridades lo consideraban una amenaza al orden revolucionario, un símbolo del pasado que debía borrarse. Sin embargo, cada intento de desacreditar la historia la hacía crecer más. Los periódicos publicaban notas cortas desmintiendo apariciones, pero los vendedores del puerto juraban haber visto huellas descalzas sobre la arena húmeda después de cada tormenta. En Regla, una brigada cultural intentó organizar un evento de música folclórica para racionalizar la leyenda. Pero esa noche los tambores se callaron sin explicación y las luces del barrio parpadearon durante minutos. La gente salió a la calle y alguien gritó: «El Ecue no quiere ser recordado, quiere ser obedecido». Desde ese día, nadie volvió a mencionar su nombre en público sin antes cruzar los dedos o tocar madera. Poco a poco, la ciudad empezó a convivir con la presencia invisible del mito. En las madrugadas, sin luna, los pescadores colgaban ofrendas en los muelles. Los obreros del azúcar rezaban antes de cada carga. Las madres advertían a sus hijos que no jugaran cerca del mar. Se decía que el Ecue no hacía daño a quien respetaba su silencio, pero castigaba a los curiosos. En 1973, un grupo de estudiantes de arte intentó filmar un documental sobre los ñáñigos desaparecidos. Grabaron durante 3 noches y, según los archivos oficiales, las cintas se velaron misteriosamente. Uno de los camarógrafos fue hallado días después, sentado frente al malecón, con las manos manchadas de ceniza y sin recordar su nombre. Los demás abandonaron el proyecto. Desde entonces, en los pasillos de la Universidad de La Habana, circula un refrán que nadie se atreve a decir en voz alta:
Quien busca a Leque deja de buscarse a sí mismo. Con los años, el mito de Leque se convirtió en una sombra que acompañaba a todos, incluso a los que fingían no creer. Las nuevas generaciones crecieron escuchando historias de sus abuelos sobre los tambores que habían callado en 1960. En las escuelas, los maestros hablaban del sincretismo afrocaribeño con un tono distante, casi académico. Pero en los patios, las muchachas aún trenzaban el cabello de las más pequeñas, mientras murmuraban canciones que nadie les había enseñado formalmente. Dicen que si repites su ritmo exacto, susurraban, el mar te devuelve lo que perdiste. Algunas noches, las olas llegaban más adentro de lo habitual, mojando las aceras, y los viejos decían que era porque alguien había tocado el tambor sin permiso. La ciudad vivía en equilibrio entre el respeto y el temor, como si una presencia invisible latiera bajo el suelo mismo de La Habana. En 1980, una mujer llamada Teresa Gamboa, nieta de un estibador del puerto, comenzó a investigar su genealogía. Su abuelo había muerto antes de que ella naciera, pero en los documentos familiares aparecía un nombre que la obsesionó: Andrés Gamboa, el Moro. Cuanto más leía sobre él, más coincidencias encontraba con las historias prohibidas de Leque. Decidió viajar a Regla y hablar con los ancianos que aún recordaban los viejos Plante. Uno de ellos, con la piel arrugada como corteza seca, la miró largo rato antes de decirle: «Si llevas su sangre, no busques su sombra». Teresa insistió. Quería saber la verdad. El viejo suspiró y le contó lo que nadie había osado repetir desde hacía décadas: que Leque nunca fue un dios, sino un pacto, y que quien lo despierta hereda tanto su poder como su condena. Esa noche, Teresa soñó con un tambor enterrado en la arena, latiendo como un corazón vivo. Teresa comenzó a buscar documentos antiguos en los archivos de la ciudad, pero muchos registros habían desaparecido o estaban censurados. En los periódicos de 1960 no había ni una sola mención al incendio de Maloja, y los informes policiales habían sido clasificados como casos cerrados sin relevancia. Sin embargo, una noche encontró un pequeño recorte amarillento pegado en un libro viejo. 8 hombres mueren en ritual clandestino, posible conexión con secta africana. En la foto borrosa se distinguía una casa calcinada y una sombra al fondo que parecía observar desde las ruinas. Teresa sintió un escalofrío. Llevó el recorte a su casa y lo puso bajo la lámpara, convencida de que en esa imagen había algo que se movía levemente, como si la figura respirara. Desde entonces, cada vez que intentaba dormir, escuchaba un leve golpeteo en el suelo. 3 golpes seguidos, siempre en el mismo ritmo. Decidida a entender lo que pasaba, visitó a una santera en el barrio de Guanabacoa. La mujer, de ojos pequeños y manos temblorosas, la recibió sin hablar. Encendió una vela blanca y le pidió que pusiera las palmas sobre la mesa. «Tu sangre recuerda cosas que tu mente olvidó», dijo con voz ronca. Luego sacó una piedra negra de una caja de madera. Teresa se estremeció. Era idéntica a la que había sido hallada en el Hospital Mazorra años atrás. «Esto perteneció al hijo del tambor», explicó la santera. «Si lo tocas, escucharás lo que él escuchó». Teresa dudó, pero la curiosidad pudo más. Apenas sus dedos rozaron la piedra, el aire del cuarto se volvió espeso y una voz profunda pronunció su nombre. No lo gritó, lo reconoció como si siempre lo hubiera sabido. En ese instante, el tambor que dormía bajo la tierra volvió a latir. Después de aquel encuentro en Guanabacoa, Teresa no volvió a ser la misma. Comenzó a tener sueños cada vez más vívidos, en los que veía a un grupo de hombres reunidos en círculo, iluminados por una llama azul. Entre ellos, distinguía claramente a su abuelo Andrés, más joven de lo que lo imaginaba, con el pecho tatuado y los ojos grises brillando en la oscuridad.
En los sueños, él no hablaba. Solo tocaba el tambor mientras los demás repetían su nombre. Cuando despertaba, su corazón golpeaba al mismo ritmo del ecue y a veces encontraba marcas de ceniza en sus manos. Intentó ignorarlo, pero las señales se hicieron más insistentes. El agua del grifo salía turbia como si arrastrara tierra del fondo del mar. Los espejos de su casa se empañaban con símbolos que desaparecían al tocarlos. Y una noche, al abrir la ventana, oyó una voz decirle: «El tambor no elige, llama». Temerosa, decidió volver a Regla y visitar la casa donde todo había comenzado. El solar estaba en ruinas, cubierto de maleza, pero aún se percibía el olor a sal y madera vieja. Caminó entre los escombros hasta llegar a un rincón donde el suelo parecía hundirse levemente. Allí, con las manos desnudas, comenzó a cavar. No sabía exactamente qué buscaba, solo que debía hacerlo. Al tercer puñado de tierra, encontró una caja metálica oxidada. Dentro había fragmentos de cuero, conchas y un papel ennegrecido por el tiempo. En él, apenas legible, se leía una frase escrita a mano: «Si el ecue calla, el alma de Cuba también». Teresa sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Entendió que lo que había comenzado como una búsqueda familiar se estaba convirtiendo en un llamado, y que, de algún modo inexplicable, su sangre respondía. Esa noche, Teresa decidió no huir más. Encendió una vela, colocó la caja oxidada sobre la mesa y abrió las ventanas para dejar entrar el viento del mar. El aire tenía un olor denso, mezcla de sal y lluvia. En el silencio, comenzó a golpear la mesa con las manos, 3 veces seguidas, imitando el ritmo que había escuchado en sus sueños. Al principio fue apenas un eco, pero poco a poco el sonido se volvió más profundo, más vivo, como si alguien respondiera desde debajo del suelo. Las paredes temblaron, las luces del barrio parpadearon y un perro aulló a lo lejos. Teresa cerró los ojos y siguió golpeando, sintiendo que algo, una fuerza antigua, cálida y pesada, subía por sus brazos hasta el pecho. De repente, oyó la voz de su abuelo muy cerca, susurrándole al oído: «No temas, hija del tambor. Lo que muere en fuego, renace en sangre». Al amanecer, los vecinos de Regla se despertaron con un sonido que nadie había escuchado en 40 años. Los tambores. No venían de una casa ni de una iglesia, sino del propio suelo. Las viejas se santiguaban. Los hombres salían al malecón sin entender de dónde provenía aquel retumbar. El mar estaba en calma, pero el aire vibraba como si respirara. En el horizonte, una línea azul se dibujaba entre las nubes, igual que la llama que los antiguos ñáñigos describían en sus rituales. En el centro del barrio, Teresa Gamboa permanecía de pie, con las manos cubiertas de tierra y la mirada perdida, como si no estuviera completamente allí. Algunos juraron que el tambor resonaba dentro de su pecho, otros que el ecue había encontrado un nuevo guardián, pero todos coincidieron en algo. Aquella mañana, La Habana volvió a tener alma. Durante los días siguientes, La Habana pareció volver a respirar de otra manera. El aire tenía una electricidad extraña, y en las madrugadas, cuando el viento soplaba desde el mar, las calles del puerto olían a madera quemada y flores marchitas. Los pescadores juraban que las aguas estaban más claras y que los peces nadaban cerca de la superficie, como si el océano se hubiera despertado de un largo sueño. En los hospitales, los enfermos comenzaron a recuperarse con rapidez inexplicable, mientras en otros barrios se reportaban sueños compartidos. Grupos de personas que afirmaban haber visto a un hombre alto, de ojos grises, tocando un tambor bajo una lluvia azul. Las autoridades intentaron silenciar el fenómeno, pero no pudieron negar lo evidente. Algo invisible estaba devolviendo ritmo al corazón de la ciudad.
Los viejos de Regla sonreían al decir que Leque no buscaba venganza sino equilibrio, que había regresado porque los vivos, una vez más, habían olvidado cómo escuchar. Teresa, sin embargo, no encontraba paz. Cada noche, el tambor resonaba dentro de su pecho con más fuerza, obligándola a salir a la calle descalza, siguiendo un compás que solo ella oía. En el malecón, frente al mar, las olas parecían apartarse cuando se acercaba. Algunas personas comenzaron a seguirla, convencidas de que era una especie de medium, una heredera espiritual del antiguo linaje. Pero Teresa apenas recordaba su propio nombre. En sus ojos se reflejaban las luces de la ciudad como si fueran brasas, y su voz, cuando hablaba, tenía el tono grave de los antiguos ñáñigos. Una tarde, al caer el sol, los vecinos la vieron detenerse frente al puerto, levantar las manos al cielo y pronunciar una frase en carabalí que nadie comprendió. Después de eso el viento cambió y un trueno retumbó desde el este. En el agua, por un instante, apareció la silueta de un leopardo mirándola fijamente. Esa noche, la ciudad entera quedó sin luz. Desde Marianao hasta el Vedado, los postes eléctricos se apagaron uno a uno, dejando solo el resplandor del mar. En Regla, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas y el aire se llenó de un zumbido grave, continuo, como si el cielo estuviera vibrando. Teresa se encontraba en el malecón, de pie sobre las rocas, con el cabello empapado y los brazos extendidos. A su alrededor, decenas de personas observaban en silencio. El tambor sonaba sin que nadie lo tocara. Era un latido profundo, ancestral, que parecía salir del pecho de la tierra. De repente, una columna de luz azul ascendió del agua, iluminando su rostro. «El Leque no muere», murmuró Teresa, con una voz que no era solo suya. En ese instante, el viento se detuvo. Las olas quedaron inmóviles y durante unos segundos, que parecieron eternos, todo Cuba pareció escuchar el mismo corazón. Cuando el resplandor se disipó, Teresa ya no estaba. Solo quedó su vestido, flotando sobre el agua como una bandera rendida. Algunos testigos juraron que la vieron convertirse en humo. Otros dijeron que fue llevada por un animal de sombras, mitad humano, mitad felino. Los pescadores que se aventuraron a buscarla encontraron en la arena una nueva inscripción, más nítida que nunca, el símbolo del Leque, dibujado con una precisión imposible. Desde entonces, cada vez que el mar se embravece, el mismo círculo aparece grabado en distintas costas de la isla como si alguien lo pintara desde el fondo. Las autoridades intentaron borrarlo 1000 veces, pero siempre regresaba. Y en los barrios más viejos, los niños comenzaron a jugar a los ñáñigos, golpeando latas vacías y cantando en carabalí, sin que nadie les enseñara la lengua. El ritmo había vuelto a casa. Con el paso de los meses, la figura de Teresa Gamboa se transformó en una leyenda, mitad milagro, mitad advertencia. Los ancianos decían que ella no había muerto, sino que se había unido a Leque como guardiana del nuevo ciclo. En las noches sin luna, algunos aseguraban ver su silueta caminando entre las olas, con la misma luz azul que había envuelto a su abuelo Andrés. El gobierno declaró su desaparición accidental, pero la gente sabía que eso no era verdad. En las iglesias del barrio comenzaron a dejar flores y pequeñas figuras de madera con su nombre, mientras los músicos más viejos compusieron canciones en su honor, mezclando ritmos de rumba con toques sagrados. El sonido del tambor volvió a escucharse en los solares, aunque nadie se atrevía a decir quién lo tocaba. Se rumoraba que los nuevos ñáñigos no eran hombres, sino almas convocadas por el eco de Teresa. En 1985, un investigador español que viajaba por la isla recogió decenas de testimonios sobre la mujer del tambor. En sus notas describió encuentros con pescadores, santeros y exmilitares que hablaban de apariciones en la costa.
Uno de ellos, un viejo que había sido policía en 1960, confesó entre lágrimas haber estado en el operativo de Maloja. «Pensé que habíamos acabado con ellos», dijo, «pero lo que hicimos fue despertar algo que dormía». El investigador publicó su relato en una revista extranjera y durante un tiempo el mundo miró a La Habana con curiosidad. Pero dentro de Cuba nadie hablaba del tema. Era un silencio respetuoso, casi sagrado. En las calles el rumor persistía, que mientras el tambor siguiera sonando bajo el suelo, los muertos de Maloja nunca dejarían de velar por la ciudad, y que el Lecue, paciente, aguardaba el momento en que los hombres volvieran a olvidar. Casi 3 décadas después, en los años 90, La Habana volvió a vivir tiempos difíciles. Las calles olían a hambre y petróleo, y muchos decían que el alma de la isla se estaba apagando otra vez. Pero una noche de 1994, durante el apagón más largo del llamado Período Especial, los habitantes del puerto escucharon algo que los hizo salir de sus casas. Era el tambor. Al principio creyeron que era una radio, pero no había electricidad en toda la ciudad. El sonido venía del malecón, profundo y constante, idéntico al que sus abuelos les habían descrito. Nadie se atrevió a acercarse. Solo un grupo de jóvenes, movidos por la curiosidad, bajó hasta las rocas. Al volver, juraron haber visto a una mujer vestida de blanco tocando un tambor bajo la lluvia. Su rostro era sereno y a su lado caminaba un hombre alto con el pecho tatuado y ojos de humo. «Eran Teresa y Andrés», dijo uno de ellos. «No estaban muertos, estaban velando por nosotros». Desde esa noche, la historia se volvió tradición. Cada vez que hay apagón, los habaneros colocan velas en las ventanas y esperan en silencio el retumbar del Lecue. No todos lo escuchan. Dicen que solo los que todavía creen pueden sentir el ritmo. En los barrios más viejos, las familias se reúnen para contar a los niños la leyenda de los 7 hombres de Maloja y de la mujer que devolvió la voz al tambor. Algunos lo hacen como quien ora, otros como quien teme, pero en cada relato, el final es el mismo, que el Lecue no castiga, solo recuerda, que su sonido no es un llamado a la guerra, sino a la memoria, y que mientras el tambor siga vivo en el corazón de los hombres, Cuba jamás olvidará quién fue. Hoy, más de 60 años después de aquella noche en la calle Maloja, las ruinas de la vieja casa siguen allí, escondidas entre edificios nuevos y maleza. Los turistas pasan sin saber lo que ocurrió, pero los viejos del barrio evitan mirar ese rincón. Algunos dicen que, si uno se queda en silencio el tiempo suficiente, puede oír un eco lejano de tambores, como si los muertos siguieran ensayando desde el otro lado del tiempo. En los muros aún se distingue, borroso pero persistente, el símbolo del Lecue, el círculo atravesado por una línea. Nadie lo pinta, nadie lo limpia y sin embargo nunca desaparece. Los niños que nacen en regla suelen tener sueños con el mar, con luces azules y voces que los llaman por su nombre. Los santeros dicen que son los nuevos elegidos, los herederos de una fe que ni la revolución ni el fuego pudieron borrar. Y así, entre mito y memoria, entre historia y susurro, La Habana sigue latiendo al ritmo de un tambor invisible. Los últimos ñáñigos ya no son hombres, sino latidos, ecos de una herencia que se niega a morir. Cada tormenta, cada apagón, cada golpe de mar recuerda el pacto sellado aquella noche de 1960, cuando 7 hombres decidieron no dejar morir su espíritu. Dicen que mientras el Lecue resuene, ningún poder podrá apagar del todo el alma de Cuba, y cuando el trueno retumba sobre el malecón y las luces tiemblan, los ancianos murmuran en voz baja: «Andrés Gamboa sigue tocando», y Teresa escucha. Esa fue la historia de los últimos ñáñigos de La Habana, 1960, una leyenda que se niega a callar,
porque hay tambores que no se tocan con las manos, sino con el corazón.